Hola Antoinette, ¿cómo estás? Buenos días. Profesor, Hola buenos días, chicos, ¿cómo está? ¿cómo están? ¿Están o no están? A Está ver, conectándose, profesor. ya. Está Buenos días, profe. conectándose. Hola, hola. Buenos días, profe. A ver, vamos a pasarles algo mientras tanto. Hola Angie, buenos días. A ver, vamos a ver los mensajes. Buenos días. Hola Sofía, hola Silvana, Brenda, Luciana, Yadira. Solo damas, nada más, no hay varones acá, ¿no? Ricardo, por fin. Ya. Bueno, a ver, vamos a compartir algo mientras tanto. A ver, vamos a ver. Miren, a ver, compartir. Mientras tanto, escuchen. Miren, una ópera. ¿Cómo metemos un caballo en el escenario? Ahí está. Primer punto de regalo. ¿Cómo se llama ese caballo? Ah, ajá. Muy bien. María Fernanda Flores se llevó el primer punto de la mañana. Está cantando en francés. La ópera es Don Quijote de Massenet. Obviamente, Sancho, o sea, raro escuchar a Don Quijote en francés, pero más raro, aquí no habla, sencillamente es un ballet. Ese es el Royal Ballet en Londres. Y ahí vemos a los personajes. Pero miren, a ver, share with friends, no quiero compartir con mis amigos nada. A ver, ¿qué pasó acá? Quería mostrarles esto. Don Quijote en ruso. A ver. Oigan, tuve el acceso hace un rato y ya me lo quitaron. Ah, porque me demoré. Bueno, ya. Créanme que existe un Don Quijote ruso. A ver. Vamos a ver. Vamos a intentarlo con esta. Oh, qué pena. Hasta hace un rato, bueno, cuando preparé esta clase estaba ahí. Ahora me ha fallado la red. Pero bueno, no importa. Ustedes lo pueden buscar luego. Rocinante. Muy bien, María Fernanda. Y tenemos a Adriana en los saludos. Y vamos a presentar nuestro PPT. Muy bien, como ya se habrán dado cuenta,
Vamos a hablar de Don Quijote, sobre todo de Don Quijote. El propósito de la sesión es identificar las diferentes clases de novela desarrolladas a lo largo de los siglos XVI y XVII, o sea, Edad de Oro. Reconocer los rasgos renacentistas y barrocos presentes en la narrativa de la Edad de Oro y analizar, tanto a nivel de la forma como a nivel de contenido, las novelas Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. O sea, nos vamos a concentrar en algo que ya habíamos visto más o menos con cierta extensión en el tercer año, ¿no? Vamos a hacer una especie de repaso. Así que antes de continuar y seguir regalando nuestros puntos, les doy la bienvenida a la biblioteca. Este espacio desde donde estamos compartiendo lo mejor de la literatura mundial, donde hablamos de lo más saltante, importante, destacado, trascendente de la literatura, pero también de la historia, de la filosofía, de la música, del ballet, del arte, de la religión, de todo lo que tenga que ver con lo humano finalmente, porque la literatura, en el fondo, y creo que todos lo han descubierto, trata de la vida, ¿no? Trata de los seres humanos y muestra las pasiones, los deseos, las miserias, las glorias de los seres humanos. Nos revela, nos refleja, nos muestra. ¿Alguien me podría decir, esto sin puntaje, solamente como opinión, pueden usar su micrófono si quieren o escribirlo? O sea, ¿por qué creen ustedes que todavía, ¿no? ¿Por qué se representa a Don Quijote, se filma a Don Quijote o Edipo Rey? ¿Por qué se habla de la Divina Comedia? ¿Por qué tienen vigencia Shakespeare, ¿no? ¿Por qué Romeo y Julieta? Seguimos hablando de Romeo y Julieta, de Otelo, de Macbeth, de Hamlet. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los clásicos? ¿Por qué son clásicos? ¿Por qué creen ustedes que todavía, ¿no? Están presentes en la actualidad? ¿Cuál es el mérito? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de especial como para que en la actualidad se le preste tanta importancia y ocupemos horas de su vida escolar en hablar de esos que ya se murieron hace tiempo y son huesitos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen que se deba que haya un curso de literatura y no, por ejemplo, un curso sobre grandes arquitectos? También son importantes los arquitectos, pero ¿por qué no se estudian a los arquitectos, no? Por ejemplo, pongo un caso, o los abogados, historia del derecho mundial, ¿no? O sea, ¿por qué la literatura sí y el resto no? ¿Por qué los clásicos sí y no solamente los contemporáneos? ¿Por qué no solamente leemos a Paulo Coelho, ¿no? Las novelas de Harry Potter y sí estamos hablando de Homero, ¿no? 2800 años, ¿qué me importa Homero? ¿Por qué son importantes? Larguen una hipótesis. Renata, sí, te escucho. Tal vez sea porque aún o sea, en el presente vemos situaciones parecidas que tienen como cierta semejanza en lo general. Por ejemplo, todavía vemos parejas que no se pueden juntar o deseos de venganza. No puedo estar más de acuerdo contigo, Renata, ¿no? Es decir, yo creo que todos los demás lo notan y alguno también lo ha escrito, ¿no? Es decir, esas historias se repiten, es decir, porque es la condición humana finalmente, ¿no? Es decir, los amores imposibles existen pues todavía, los sufrimos nosotros, ¿no? Entonces, también pasa eso, ¿no? Las injusticias del mundo también, las guerras existen, las enfermedades. Miren, el Decamerón se basa en una peste que sucedió en el siglo XIV, ahora tenemos otra peste. Se está escribiendo sobre esta peste, oigan, se han publicado montones de libros, más de los que yo imaginaba, sobre cuentos de la pandemia, poemas, diarios, y seguramente habrá películas. En el futuro habrá películas. De hecho, ya he visto algunas series donde los actores están con su mascarilla, ¿no? Entonces, ahora falta solo una telenovela, seguramente harán sobre eso, porque nos ha marcado a todos, ¿no? Entonces, en el futuro habrá virus, habrá manera, no sabemos. Quizás se erradique la enfermedad para siempre o siga la humanidad sufriendo este tipo de cosas. De tal modo que alguien cuando lea algo escrito en este tiempo va a sentirse identificado, así como ustedes se sienten identificados con Romeo y Julieta, ¿no? Don Quijote, ¿qué estaría representando? ¿Qué sería lo valioso o lo repetido de Don Quijote ahora? Por ejemplo, ahora se dice que hay muchos Quijotes, pero
¿Qué tiene Quijote de especial ahora? ¿Qué hizo Don Quijote como para que sea un arquetipo, un personaje recordable? Y ustedes conocen hasta su caballo. ¿Qué hizo? Por la imaginación, pero ha habido más loquitos que él, ¿no? Que tenían imaginación. No es la imaginación solamente, creo. Voy a emitir opinión nada más, ¿ya? Voy a discrepar con ustedes, pero eso no quiere decir que ustedes estén mal. Para cerrar un poco con lo que ustedes dicen, ¿no? ¿La historia se repite? Sí. ¿Son muy propios de las personas? Sí. Los seres humanos sufrimos eso. Angie dice es que varios de los lectores se ven de alguna forma representados en la vida de esos personajes. Es verdad, ¿no? La libertad de elegir, pero eso está desde la Biblia, ¿no? O sea, Adán elige comer o no comer el fruto prohibido, ¿no? Y en general todos tenemos libertad, pero hay algo que tiene especial Don Quijote. O sea, si Romeo y Julieta es los enamorados, Don Quijote, ¿qué tiene de peculiar que lo hace distinto y lo hace modelo de conducta? No es su locura, no es que ahora, por favor, chicos, todos locos y salgan, agarren su caballo, su perro y salgan por ahí. No, 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 no. Porque es un caballero, sí, sí, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen? Hay muchos caballeros entre nosotros, sí, cada vez menos, pero hay, pero pocos harían lo que hizo Don Quijote. ¿Qué hizo Don Quijote de especial? ¿Qué hacía? ¿Qué es su sello, su característica? No es ser imaginativo, ni loco, ni nada. Su valentía, pero el Cid también era valiente. Y nadie está pensando en el Cid, ¿no? El Cid era valiente. Roldán era valiente. Sigfrido, ¿no? Era valiente. Estoy hablando de héroes, de cantares de gesta. Héctor era valiente. Todos estos eran valientes, pero no tenían algo que Don Quijote sí tiene. Tanto que a la persona que tiene las características de Don Quijote se le dice que tiene una actitud quijotesca o es un Quijote. O sea, si a alguien le dicen ahora, es que tú eres un Quijote, ¿qué le están diciendo? ¿Que es un loco? No, ¿no? ¿Qué le están diciendo? Muy bien, como parece que no está claro, ahora vamos a aclarar eso. El objetivo de esta clase es que al final su singularidad, pero oigan, también Polifemo se destacaba por su singularidad, ¿no? Era bastante feo, tenía un ojo en medio de la frente. Perseguir su sueño de ser caballero. Todos los caballeros perseguían su sueño de ser caballero. Este era uno en especial, era idealista, era idealista. Eso es escaso en el mundo, jóvenes. O sea, una persona que es capaz de abandonar la comodidad de su casa, el techo propio, dormir en su camita, ¿no? Tranquilo. Tiene más de 50 años, Don Quijote, y se lanza, no para hacer turismo, se lanza para hacer justicia, es un justiciero. Ahí donde él ve que hay una injusticia, él interviene. Lo van a apalear, le van a pegar, lo van a insultar, le van a hacer todo, pero él es capaz de eso porque tiene amor a la humanidad. Contra toda recomendación, Sancho dice, no son gigantes, son molinos, nada, el otro se va. Se ha enamorado de Aldonza Lorenzo, fea, campesina, grosera, despeinada, cochina y lo demás, pero para él, ella es la bella dama, doña Dulcinea del Toboso, ¿no? Entonces, tiene ideales, es un idealista, lucha por un ideal. Una característica de los jóvenes, de ustedes, y sobre todo esto se va a plasmar cuando entren a la universidad o sean mayores de edad, es luchar por la justicia. Ustedes se van a volver justicieros, van a estar en contra de la injusticia. Ya ahora están en contra de algunas injusticias. O sea, les disgusta que maltraten a un animal, que le peguen a un niño, ¿no? Que violen a una mujer, que me roben lo que yo he trabajado. O sea, todo eso nos molesta, ¿no? Nos molesta. Estamos en contra de ese tipo de cosas. Don Quijote ve lo que los demás no ven y entrega su vida. O sea, por ejemplo, a lo largo de toda la novela lo vemos montado a caballo. ¿Saben lo que es pasarse la vida montado a caballo? Por favor, se van a quedar sin riñones. Duerme en el campo, pasa frío, pero él quiere hacer el bien. Él quiere hacer el bien. ¿A cuántas personas conocemos nosotros que quieren hacer el bien? Sí, Mayra. Sí, claro, por supuesto. A ver, Sí.
A Profesor ver, Oscar, buenos días hola. chicos, más bien disculpe que interrumpa su No hay clase. problema, no hay problema. Profesor, sí, necesito tomar nota del aula, pero le pediría por favor dejar de compartir solamente 30 segundos, Perfecto, por favor, no hay gracias. problema. Sí, chicos, para recordarles nada más mientras, bueno, se va ampliando la pantalla mejor, el protocolo de las cámaras, ¿no? Ustedes recuerden que hay una nota por ello, y al parecer a muchos las notas no sé, o sea, parece que no le tomaran el interés. Tanto el profesor, la tutora y mi persona no podemos estar repitiendo cada rato, chicos, encienden la cámara, no, porque de manera automática ustedes la deberían hacer. ¿Qué pasaría si más adelante, que lo veo muy difícil en sí, pero tengamos que volver a presencial? No creo que ustedes vayan a ir con algo tapándose la carita, ¿no? Van a tener que ir pues mostrándose. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Ahorita estoy tomando nota de los chicos que tienen la cámara encendida, ya está. Listo, profesor Oscar. Ya, Gracias, gracias muy bien, no hay chicos. problema. Cuando gustes, se entiende que estas cosas son necesarias hasta que los chicos se acostumbren y no tengan que decirle. Eso me recuerda, había un tremendo vicio que ustedes ni lo han visto, pero en mi época era normal. Los profesores entraban a clase fumando, o sea, fumaban en un salón, ¿no? En los aviones se fumaban. Entonces, hasta que hubo una campaña en los años 70 en contra del fumar, ¿no? Que hacía daño, se descubrió que había gente que tenía cáncer no por haber fumado nunca, sino por haber respirado el humo de otro fumador, ¿no? Entonces, en los años 80 se hizo una campaña tal que todo el mundo interiorizó y ya nadie fuma en público, ¿no? En los cines, por ejemplo, aparecía un aviso en la película, ¿no? Se recuerda al público que está prohibido fumar durante la función. Y la gente sacaba sus cigarros y los encendía. Paraban la película, encendían todas las luces y sacaban a las personas hasta que ya ahora se volvió una norma interiorizada. Ya no nos tienen que decir o repetir. Una más reciente fue el uso del cinturón de seguridad, el cinturón en el auto. Nadie lo usaba. En mis épocas nadie lo usaba. Hasta cómo se empezó a usar la multa. O sea, a veces, desgraciadamente, respondemos con multas, ¿no? Entonces, que no sea ese el caso, jóvenes, ¿no? Entonces, igual, a mí me gusta que me miren cuando yo estoy hablándoles, ¿no? Entonces, una forma de respeto es justamente el que ustedes aparezcan ahí. Además, están tan bien, tienen juventud, tienen salud, así que disfrútenlo mientras tanto. Ya, gracias. Continuamos entonces. Estábamos hablando de Don Quijote, ¿no? Entonces, vamos a hablar de él. Vamos a volver entonces, ahora sí, voy a presentar el PPT de hoy. A ver, ahora, compartir, acá está. A veces, muy bien. Ya estamos. Listo. Entonces, vamos a regalar algunos puntitos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, estos son rostros de gente que ya hemos visto, ya hemos estudiado. ¿Cómo se llama este personaje de acá? El que mi cursor está marcando, y si mi cursor no lo ven, el penúltimo hacia la derecha, que va de izquierda a derecha, el penúltimo. ¿Cómo se llama ese escritor? Lo hemos visto, lo hemos estudiado. Muy bien. Se acuerdan, muy bien. Diego fue el primero. Diego entonces se llevó el segundo punto de hoy. Lope de Vega, pues. ¿Qué nombre, qué sobrenombre se le ha dado a Lope de Vega? Por ejemplo, Cervantes era el manco de Lepanto. ¿Lope qué era? ¿El cojo de algún sitio? No, ¿no? ¿Qué era Lope? ¿Qué era Lope? ¿Cómo lo llamaban? Por la cantidad de obras que escribía, por la calidad de sus obras. Monstruo de la naturaleza y Fénix de los ingenios. Muy bien, Brenda Mendoza se lleva el otro punto. Muy bien. Ajá. Más de 2000 obras. Un monstruo, pues realmente, ¿no? Vimos la vez pasada Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama la chica esta que conduce a todo el ejército para ir a atacar y matar al comendador Fernando Gómez de Guzmán, que es un abusivo? Muy bien, Camila Loré de Mola se lleva el punto. Laurencia, que es hija del alcalde, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama el alcalde? Ese que es timorato, no sabe cómo, ¿no? Y Laurencia le grita en su cara, ¿no? Recuerden que salió Esteban, muy bien, Luciana Leiva. Está muy bien repartidos los puntos hoy día. Muy bien, o sea, no son exclusividad de unos cuantos.
Muy bien, Esteban. Perfecto. Pongan, por favor, el título de otra obra dramática de Lope de Vega. Otro título. Todos los que pongan por primera vez un título nuevo, hasta 4 puntos se van a llevar. A ver, vamos. Araceli, ¿qué? Ya, Brenda, el mejor alcalde del rey. Muy bien. Faltan 3. El perro del Toledano, Renata, muy bien. El acero de Madrid, Camila, muy bien. Y falta 1. Ya, suficiente. Entonces, Renata Alarcón, ya está. El perro del Toledano es un dicho, además, ¿no? Es como el perro del Toledano, que no come ni deja comer, dice el dicho, ¿no? Camila, muy bien. Hay otras 2 que son muy conocidas, una, y sobre todo es representada, además, el Caballero de Olmedo, la Dama Boba, que aparecía en su PPT, ¿no? El Acero de Madrid y Silvana Arosemena, El Castillo sin Venganza. Muy bien. Listo. En un ratito, ya 7 personas se han llevado puntos. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, una más. Este del centro, ¿cómo se llama? Su cara va a ser inolvidable porque hemos hablado de su cara. Hay poemas a su cara. A ver, ¿cómo se llama el escritor que está en medio? Muy bien, Luis de Góngora, muy bien. Entonces, Diego y Brenda. Ya está. Suficiente. Luis de Góngora y Argote. Ajá. A quien le dedican Quevedo a una nariz, ¿no? Por eso ese rostro debe ser inolvidable. Muy bien. No espero que recuerden los otros, ¿no? Acá está Quevedo, ¿no? Acá está Cervantes. Creo que es bien fácil reconocer a Cervantes por su cuello de gorguera, la moda de la época. Calderón, viejito. Fray Luis de León, que era monje agustino. Y Garcilaso de la Vega. Y no hay que confiar mucho en este retrato porque él vivió muy poco tiempo, no hubo mucho tiempo de hacerle un retrato en directo. Estos sí son cuadros, incluso Velázquez pintó uno de los cuadros. Entonces, son retratos confiables, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé a qué se debió que alguien me pusiera de respuesta de obras Shakespeare, pero bueno, ya. Me imagino que fue una confusión. Listo. Entonces, entramos en materia. Ahora, ¿por qué? Alguien dirá, pero profesor, ¿es importante reconocer el retrato de alguien? Bueno, no. A mí me dio vergüenza ajena cuando hace 3 años, 4 años, ya no sé cuánto tiempo, un periodista hizo un experimento y se acercó a la salida de las universidades. No cualquier universidad, la San Martín, etc., hasta la Católica, y con unas fotografías, unos retratos, y le preguntaban, ¿reconoces este personaje? ¿No? Y le mostraban un retrato de Miguel Grau y decía, ah, sí, es Abimael Guzmán, ¿no? Le ponían el retrato de Micaela Bastidas y decía cualquier cosa, o sea, la gente no reconocía. Francisco Quevedo es el de la izquierda de Góngora, tienes que decir eso, ¿no? Porque el de la izquierda es en realidad Garcilaso, que está más a la izquierda en esta lista, ¿no? Y hablando de izquierda, ¿y había izquierda y derecha así políticamente en la época, en la Edad de Oro? ¿Creen ustedes que había? ¿Saben algo de la historia? ¿Desde cuándo se habla de derecha e izquierda? Por ejemplo, en estos meses hemos estado escuchando mucho eso, ¿verdad? ¿En qué época empieza a dividirse? A los conservadores se le llama la derecha y a los que buscan un cambio se les llama de izquierda. ¿A partir de qué momento? ¿Por qué hecho? Después de la segunda... No, es antes. Revolución Creo que es en Francia porque había un grupo que se ponía a la derecha en la sala, no me acuerdo cómo se llama, sala y otros a la izquierda y por eso se... Sí, y también en Inglaterra, ¿no? Entonces, por la ubicación nada más, ¿no? A estas alturas ya no significa nada, pues, ¿no? En realidad, hay una serie de matices, ¿no? Hay una serie de grupos, han surgido diversos partidos en Europa, en España,
¿no? En Sudamérica, etcétera. Entonces, la política es mucho más compleja, ¿no? Y hay que conocerla también para poder entenderla y no andar, ¿no? Siendo engañados, ¿no? Que nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa. No, pues no, confíen ustedes en su propia información, ¿no? Ya me he pasado, creo, la vida, desde que ustedes me conocen, cuestionando, diciendo, no crean lo primero que vean, no le crean ni siquiera al Limache, ¿no? Confirmen ustedes su información y así serán libres y vivirán sin temores, ¿no? No, que la vacuna me van a meter un chip, no, que es mortal, no, ya estamos informados, ¿no? Yo ya tengo mi primera dosis, yo estoy contento, ya me voy a esperar la segunda y listo. Así que, me iré de paseo. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Ahora sí, ya entramos en materia, ya hemos regalado puntos. A ver, la narrativa de la Edad de Oro. Aquí vemos, creo que el ojo nos jala primero hacia los dibujitos. Así que vemos Tirant del Blanc, que en realidad está mal. El libro se llamaba Tirant lo Blanc en catalán y en español Tirante el Blanco, tal como aparece aquí en la diapositiva, ¿no? Pero bueno, Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo, La Diana, una novela pastoril de Jorge de Montemayor, que era portugués, pero bueno, escribió en español, y El Abencerraje, o su título completo, Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, de Antonio de Villegas. A ver, vamos a ver qué novelas eran estas y por qué no se estudian y por qué no se conocen y por qué es difícil encontrar estas historias. Si ustedes van a la librería y dicen, por favor, deme Tirante el Blanco, se van a mirar con cara de, está loco, ¿no? Por favor, quiero la historia del Abencerraje. Los libreros mentirosos, que a mí me ha tocado, le dicen, justo se nos ha agotado, señor, que no... Yo a veces, para ponerlos a prueba también, invento un título. ¿Tiene tal cosa? No, ya se nos acabó. No les digo de pena, les digo, saben, es un mentiroso, ese libro no existe, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. ¿Por qué no? Porque pasaron de moda. Ya nadie cree en las historias que contaban. ¿Cuáles eran esas historias? Vamos a ver. En la época de los griegos no había novela, ¿no? Recuerden, Homero hace epopeyas, ¿no? Sófocles, tragedias. En los romanos tampoco había novela. Hubo un intento de novela que se llamó Satiricón. En la Edad Media había cuentos de Camerón, cuentos de Canterbury, ¿no? Entonces son colecciones de cuentos. Recién en el Renacimiento empieza el auge de la novela. O sea, la novela es un género ahora muy popular, muy, muy, muy popular, tanto que cuando se inventó la radio, se creó la radionovela, y cuando se inventó la televisión, tenemos la telenovela, ¿no? Entonces, sigue llamándose novela. De hecho, la abuelita o la mamá o la tía dice, no, no es la hora de mi novela, no me interrumpas. O sea, la gente ve novelas por televisión, ¿no? Continúa. Que es además una actitud tan humana, o sea, nos encanta a los seres humanos que nos cuenten historias. Si son cortitas, como en los niños, y ya de adultos nos encantan las historias largas, ¿no? Y por capítulos, y estoy prendido a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué le va a suceder? Y siempre el capítulo termina en un momento de suspenso, ¿no? Se va a revelar quién es el padre de la protagonista, o quién se casó con quién, o lo que sea. Entonces, nos encanta, pero la novela no se había desarrollado hasta el Renacimiento. Y entonces en el Renacimiento surgieron distintos estilos. Vamos a ver qué clases de novelas, qué tipos de novela hubo en el Renacimiento, o sea, en el siglo XVI. Muy bien. La siguiente clasificación presenta narraciones que plasman personajes, escenarios o situaciones idealizadas. A ver, ¿qué cosa es idealizado? ¿Alguno me puede explicar? ¿Qué cosa es una situación idealizada? Un personaje idealizado, ¿qué es?
Les pongo un ejemplo. ¿Perfecto? Sí, podría ser, pero no es precisamente. O sea, si yo veo un trabajo que está perfecto, no digo, este trabajo está idealizado. No utilizo el adjetivo idealizado para perfecto. Así que precisemos el término. Vamos a ver, yo les voy a decir un ejemplo, una oración correcta, y ustedes deducen de ahí a qué me refiero. Generalmente, los seres humanos idealizamos nuestra infancia. Los estudiantes, cuando estudian el Imperio Incaico, idealizan el Imperio Incaico. ¿Qué cosa es idealizar? La gente que tanto ve telenovelas, etcétera, idealizan el amor, idealizan el sentimiento del amor. ¿Qué es idealizar? Lo explico yo. Es crearse una imagen idílica, hermosa, bella, ¿no? Creer que es mejor de lo que en realidad fue. Eso es. Acá, ya creo que ya llegaron, ¿no? Pensar que es mejor que la realidad. Exagerar algo más allá de lo real, pero positivamente. Entonces dice, ay, cómo quisiera volver a mi infancia cuando vivía feliz, sin preocupaciones. Sí, pero cuando eras niño, te daba cólera que te mandara a bañarte, lavarte los dientes, hacer las tareas, ¿no? Pero nos hemos olvidado de eso y qué linda la infancia, ¿no? Entonces, Imperio Incaico, qué maravilla, todo organizado, todos tenían comida, todos trabajaban, nadie lo robaba, Amasúa, Mayuya, Maquella, ¿sí? Pero no podían viajar de un sitio a otro, no tenían libertad para irse del Ayu, se casaban entre ellos, o sea, con los otros miembros del Ayu, tenían que hacer servicio militar obligatorio, todos los varones, etcétera, ¿no? Todos tenían que trabajar y ya, yo quiero ser pintor, nada, fuera de acá, tienes que ser agricultor, ¿no? Eso es lo que era, eso es lo que tocaba, construir carreteras. O sea, no había tanta libertad, era un imperio, o sea, había una autoridad, era autócrata, encima lo adoraban. Ese inca no movía un dedo, ¿no? Todo se lo hacían, las aguas, le preparaban la comida, la ropa. Entonces, un colega mío, y esto lo he comentado, ¿no? Un profesor de historia me decía, me hubiera gustado vivir en la Edad Media. ¿Sí? Claro, los caballeros, los castillos, sí, pues, pero si te hubiera tocado ser siervo en la Edad Media, no te hubiera gustado tu vida, ¿no? Trabajar y desde la madrugada y que la mitad de tus cosechas vayan para el señor feudal, no te hubiera gustado, te hubiera parecido una injusticia. Entonces, muchas veces idealizamos, o sea, idealizar es pintar como bonito algo que en realidad no era tanto. Y no es que uno quiera mentir, sino nuestra mente nos hace idealizar el pasado. Nos hace idealizar. Por ejemplo, cuando uno regresa a un lugar donde fue feliz, regresa después de muchos años, lo siente totalmente cambiado y se da cuenta que la realidad es otra. Eso fue el inicio de una de las mejores novelas de la lengua española, 100 años de soledad. García Márquez siempre se acordaba que hasta los 5 años vivió con sus abuelos en Aracataca, y la casa, y el pueblo, y las historias, y la historia de la abuela, y el abuelo que había sido militar y había participado en la guerra, etc. Tenía 22 años, estaba estudiando, es decir, Derecho en Barranquilla, ya había abandonado todo, se estaba dedicando a escribir artículos para los diarios, y llega la mamá lo llega a visitar, dice, vengo a pedirle que me acompañe a vender la casa. Y él mismo dice en sus memorias, ¿no? La casa, la única casa de la cual podía estar hablando era la casa de los abuelos. Así que él regresa. Desde los 5 años no había ido y en 17 años no, siempre había guardado el recuerdo idealizado y llega y lo encuentra todo en ruinas, todo cambiado. Por eso hacia el final de 100 años de soledad, desarrollando el final, viene un huracán y barre todo y todo desaparece, ¿no? Todo. Y hay un momento donde el personaje, uno de los personajes, el último personaje, regresa a su tierra, a su casa y lo encuentra todo viejo y todo lo demás. Entonces, idealizamos la infancia. ¿Qué se ha idealizado en estas novelas? Vamos a ver. Situaciones idealizadas. La novela caballeresca. Le encantaba a la gente leer novelas, bueno, los que sabían leer, ¿no? Que no eran tantos tampoco. Siempre había un caballero andante, un noble. Ustedes han hablado del ser caballero, ¿no? Que defiende la justicia, el honor de su dama.
se enfrenta a dragones, tiene un escudero que es buen mozo, joven, valiente. Ah, por supuesto el caballero es atlético, tiene buena pinta, ¿no? Es valiente a toda prueba, para nada cobarde, se enfrenta a magos, a hechiceros, etcétera. Muy bien. Ejemplo de caballero, pues Arturo, ¿no? Arturo que saca la espada, ¿no? De la piedra, se vuelve rey. Ya, listo. Sir Galahad, Sir Lancelot, ¿no? En las épocas de los caballeros del rey Arturo, ¿no? O sea, uno sueña, idealiza, qué bonita esa etapa. Sí, pero si se iban a la batalla y le caía un espadazo, no había cirugía, ¿no? No había anestesia, morían de la infección, o sea, no era tan bonito, no había la medicina que hay ahora, que ahora mismo no hay tampoco, ¿no? Entonces, ejemplos, Tirante el Blanco, ahora sí está bien, Joanot Martorell, Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Entonces, ¿qué cosas equivaldrían ahora a las novelas de caballería? Bueno, se ha puesto de moda, ¿no? Star Wars no es más que una novela de caballería llevada al espacio, ¿no? Son caballeros, las espadas, tienen unos códigos de honor, los buenos, los malos, todo eso hay. Harry Potter es una ida al pasado, ¿no? La magia, ¿no? Entonces, todo eso son idealizaciones, ¿no? Los bandos, claro. Pero igual pasa con los westerns, o sea, las películas de vaqueros, ¿no? Vienen los bandoleros, van a atacar la ciudad y él solito se enfrenta y los mata y no sé qué cosa, ¿no? Entonces, el bueno, el malo y el feo, a la hora señalada, montones de películas así donde hay un héroe, ¿no? Un héroe que nunca tiene miedo, ¿no? Que se enfrenta, es valiente, es invencible. Muy bien. En la actualidad, creo que un equivalente a las novelas de caballería de consumo común son las telenovelas, sobre todo las telenovelas mexicanas, donde casi siempre es la historia de una chica provinciana, inocente, etcétera, que llega de criada a una casa, se enamora del hijo de la patrona, que es ingeniero, arquitecto, médico o abogado, nunca es profesor de Trilce, no es profesor, no es obrero, no es campesino, no, para nada, es un tipo rico que tiene una novia que es malvada, ¿no? Rubia, siempre es rubia y lo demás, y termina al final, después de 200 capítulos, se enamoran y se casan y lo demás, ¿no? Eso es un arquetipo, un cliché, ¿no? Que ya desde el inicio. Igualito, yo leía una novela de caballería, ya sabía que el jovencito iba a ganar de todas maneras, o sea, el dragón no se lo iba a comer, el mago no lo iba a destruir, nada. Entonces, el típico millonario, claro. Entonces, fíjense ustedes cómo, a veces sin darnos cuenta, consumimos clichés. ¿Qué es un cliché? Cliché es un sello, así, clac. O sea, son historias que parece que se hicieran así por docenas, ¿no? Todas igualitas, cambian el nombre, nada más. De hecho, hay remakes, ¿no? Hay novelas, me acabo de enterar ahora. Yo he visto en mi época novelas, ahora por mi trabajo no puedo seguirlo, pero trato, también me interesa ver la narración, etcétera, o burlarme de cuán malas son. Y me entero que han vuelto a grabar, pero le han cambiado de nombre, es la misma historia. Ah, interesante, ¿no? Entonces, es consumo masivo, ¿no? Muy bien, entonces la novela de caballería, la novela caballeresca, idealiza el pasado medieval, pero así no era. A ver, ¿qué otra idealización hay acá? La novela pastoril. Los temas son experiencias amorosas de los pastores en el campo, o sea, oh, qué lindo, ovejitas, cabritas, ¿no? Maripositas volando sobre las florcitas, pajarillos cantando, y esos pajarillos nunca sueltan deyecciones que me caigan en la cabeza, ¿no? Jamás defecan esos pajaritos, ¿no? Todo es lindo, todo es bonito, el bosque, el campo. Pero la vida real de los pastores no era tan bonita, pues, ¿no? No se bañaban, apestaban a chivo, ¿no? A oveja, seguramente eran groseros, ¿no? Pero la novela pastoril, oh, qué lindo, todo bonito, ¿no? Disney, por ejemplo, en fantasía, eh, hace unos dibujos para la Sinfonía Pastoral de Beethoven, y todos son unicornios volando, ¿no? Y todo es belleza y felicidad, la idealización. Tampoco es malo eso, por si acaso, o sea, oigan, a todos nos contaron cuentos de niños, ¿no? Y ahora de adultos también nos gusta creernos algunos cuentos, o sea que no es que qué barbaridad, qué ingenuo eres, que crees en esas cosas, ¿no? O sea, está bien, la película de terror, ¿no? Fantasmas, etcétera,
puede ser que en la vida no creamos en eso, pero cuando vemos las películas nos emocionamos, nos conmovemos, nos asustamos, gritamos, salimos corriendo. O sea, también, ¿no? O sea, está bien porque el espíritu humano necesita ser excitado. Cuando digo excitado es tocado por las emociones, ¿no? El amor, la sorpresa, el miedo, la duda, la intriga. Yo ya he contado muchas veces mi descubrimiento hace ya más de 4 años de las series policiales que yo no veía. Yo vi haciendo zapping una calle que me pareció familiar. Yo acababa de regresar de Nueva York y era la calle del costado donde yo vivía, entonces me quedé enganchado a ver. Sí, claro, ahí está la Quinta Avenida ya. Y a partir de ahí vi todas las series. ¿Qué me apasiona de esas series? Hay una intriga, o sea, hay un crimen que parece imposible y hay que descubrir quién es el criminal. En 1 hora van a resolverlo. ADN, huellas, etcétera, un montón de formas. Entonces, obviamente, yo sé que los verdaderos policías, los verdaderos detectives, no son así alto, que la computadora y le da, y justo sale la grabación de la conversación. Así no es, pues, ¿no? Así no es. Entonces, yo mismo me gusta engañarme a mí mismo. Pero digo, qué buena la trama, qué bien. Pero así son de eficientes los policías que interrogan a los sospechosos, ¿no? Y quizás los torturan, ¿no? Sé de muchas de esas historias. Pero bueno, claro, pues nadie es como Sherlock Holmes, ¿no? Obviamente, ¿no? Así lleno es el único que se da cuenta y Watson dice, pero ¿cómo pasa? Elemental, mi querido Watson, tal cosa, tal otra. Ya, no, pues, ¿no? Por eso, o sea, si a mí me gusta la literatura, soy el primer ser consciente de que me estoy engañando, ¿no? Claro, nadie va al cine a ver una película, eso es mentira, no, esa sangre es falsa, no lo han matado. O sea, nadie es tan idiota de hacer eso, ¿no? Aunque debe haber alguno. O sea, uno cae en el juego. Si yo voy a ver teatro y ya aparece una sala, etcétera, digo, no, pero eso es de cartón. Pero, o sea, yo tenía un amigo, un colega, cuyos hijos, yo recuerdo, yo estaba presente además en esa fiesta infantil donde invitan a un mago, así que todos los niñitos sentados ahí, ¿no? Y el mago haciendo sus cosas, y este hijo de mi amigo, este hijo de no sé qué, pero el mago debe haberlo odiado, decía, no, debajo tiene tal cosa, no, ese truco yo me lo sé. Qué espeso, ¿no? Sí, qué pesado. ¿Qué opino de Shrek? No lo he visto, así que no puedo opinar. No puedo opinar de Shrek. Bueno, fíjense ustedes entonces, no es que yo esté viendo así por encima del hombro, diciendo, qué tontos los medievales, los renacentistas que creían eso. Yo también caigo en eso. Forma parte del juego. Si no creyéramos en eso, ¿no? Todo papá, mamá, el tío que se disfraza de Papá Noel, de Santa Claus, o sea, obviamente no está creyendo, ¿no? Y un niño sensato, si fuera sensato el niño, vería un Santa Claus acá, me llevaron a otro centro comercial, otro, que tantos hay. ¿Cómo explicará la mamá la pregunta? ¿Y por qué hay otro? Que su hermano, su primo, todos los Papá Noeles salieron de paseo. Bueno, pues son inventos, ¿no? Continuamos entonces, muchachitos. Ya. Ya comprenderán por qué ahora nadie lee novelas pastoriles, ¿no? ¡Buah! O sea, yo he intentado leerlo y a mí me aburrían. Digo, no, la vida es demasiado breve como para perder el tiempo leyendo cosas que no valen la pena. La novela morisca es peor todavía. Era una situación idealizada. Ustedes saben que España estaba invadida por los árabes, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y se odiaban, pues, ¿no? Los moros y los cristianos, pero en estas novelas vivían en armonía. Todos se quieren, se respetan, se aman, no para nada se están masacrando ni nada, ¿no? Y ahí está, entonces... Profe, como Disney. ¿Como quién? No te escuché. Como dice que como Disney. Que como Disney, profe. Disney. Sí, bueno. Por favor. En Disney, el Pato Donald... Es que Donald... Disney se recicla en todas sus películas. Sí. Ahí hay enemigos, les da a todos felices y contentos. Oye, pero ya, vamos, ya, de acuerdo. Yo muchas veces me he reído de algunos de ustedes cuando decía, ustedes conocen la historia a través de Disney, ¿no? Versión Disney. Claro, porque todo está edulcorado, ¿no? Todo se ha quitado cualquier elemento de conflicto. Tanto que el Pato Donald solamente se pone saco, no usa pantalón, pero no se le ve nada tampoco. Entonces, y ninguno tiene hijos. Todo el Donald es tío, Daisy no está por ahí, todos el tío rico MacPato, la abuela Pata, o sea, pero
O sea, la sexualidad ha sido borrada del mundo Disney, ¿no? Ha sido eliminada. Entonces, hay una serie de elementos. Asexuales, profe. ¿Ah? Son asexuales, profe. Sí, sí, porque el sexo es un tema tabú, pues, ¿no? Prohibido. ¿Cómo van a ponerle al niño un pato con algo por ahí que se le note? No, ni hablar. Entonces, pero Mickey sí usa pantalones. Yo nunca he visto a Mickey sin nada. Entonces, discriminan porque el pato puede andar calato y el otro tiene que andar Profe, los niños antiguos sí andan sin pantalones. A sin veces. Cuando sale de la ducha y esas cosas. bueno, pues ya. Profe, Winnie Pooh, Winnie Pooh. Winnie, ya, bueno, ya. Volvimos al mundo Disney. A ver, volvemos al nuestro. A ver, entonces ya creo que entendieron la idea, ¿no? De lo que es una situación idealizada, ¿no? O sea, que no corresponde con la realidad, sino presenta la realidad muy bonita, muy linda, ¿no? Y bueno, ahí está. Pero nunca falta el aguafiestas, ¿no? Nunca falta el limache que viene a arruinar todo, a decirles, esto es mentira. Fíjense su realidad. ¿Y cuál era la realidad de España en esa época? Hemos hablado de esplendor, dinero, el oro de Perú, la plata de México, los mejores artistas, palacios, etc. Pero había desigualdad. O sea, no todos vivían en un palacio. No todos disfrutaban del arte. Había gente que se moría de hambre. Por ejemplo, en estos momentos, una de las naciones más ricas del mundo, más poderosa, los Estados Unidos, que tiene unos edificios espectaculares y lo demás, y sin embargo, tiene gente que duerme bajo los puentes, los homeless, ¿no? Tiene altísimos índices de delincuencia, consumo de drogas, tráfico, ¿no? Mafia, o sea, hay otros elementos. Puede haber un esplendor aquí económico, pero acá abajo hay de todo. Yo puedo ver solamente lo lindo, pero algunos vieron debajo de la alfombra la basura que se había ocultado, ¿no? Por ejemplo, los países que tienen más dinero ahora, los Emiratos Árabes, Dubái, ¿no? Yo no he visto en los documentales, yo he visto unos espectaculares edificios, hoteles, de una envidia, me da ganas de ir ahí, pero yo no veo que aparezcan drogadictos, ¿no? O porque sencillamente los países árabes está absolutamente prohibido, sencillamente mueren, ¿no? Igual, yo no he visto mendigos en la calle, me imagino que en Dubái no hay mendigos, ¿no? Ajá. Adriana, ¿qué le dijiste? Que no había Papá Noel, que no existía, o el ratoncito Pérez, o qué fue lo que le dijiste. Es que yo estaba contra la pirotecnia, ¿no? Los fuegos artificiales en Navidad. Ah, ya. Y yo dije, voy a gritar que Papá Noel no existe toda la cuadra para que les malogren la infancia. Y mi primita seguía creyendo en eso. ¿Y qué hubieras dicho? Mi tía, menos mal que mi tía me cayó antes de tiempo. Pero ¿qué hubiera pasado? No sé, decíamos, por favor, Jesús no nació el 24 de diciembre. Esa es una fecha que la inventaron después, cuatro siglos después. Peor, te botan de la casa, ¿no? Entonces, No, mi familia no es tan cristiana. no, pero no se necesita ser cristiano o no, ¿no? Es decir, en la tradición se está celebrando la Navidad el 24. Profe, Papá Noel es un invento de Coca-Cola. Tal como lo conocemos a Papá Noel, es un invento de la Coca-Cola, ¿no? Con los colores de la Coca-Cola, rojo y blanco. ¿Por qué no es verde? Tendría que serlo, ¿no? Ahora, San Nicolás sí Ahora se existió. ve raro que lo pintemos de verde. Sí, ¿no? Porque es una tradición, ya nos acostumbramos a verlo así, ¿no? Pero se basa en un personaje real, ¿no? San Nicolás existió, no existió. En su versión alemana, Niklaus, y de ahí Klaus, ¿no? Y Sinterklaas, el nombre que se pronuncia en holandés Sinterklaas, y de ahí Santa Claus, ¿no? Entonces, Profe, pero antes de que existiera Santa Claus, se festejaba una fiesta de los tres magos, ahí en América Latina. de los Reyes Magos, que, otra vez, Aguafiestas Limache, no eran ni reyes ni magos. Lean sus evangelios. No eran reyes ni eran magos. ¿Y cómo se llamaban? Lo que me digan es falso, porque los evangelios no dicen el nombre de los sabios de Oriente. Seguramente eran astrólogos y seguramente eran babilonios que siguieron una estrella, un cometa, o sea, habían observado el cielo e hicieron el viaje para observarla mejor. Pero bueno, no seré yo el arruinador de infancias. Ya, investiguen, lean, no me crean a mí, lean, busquen.
Muy bien. Pero sí, es maravilloso, ¿no? Esto del espíritu humano y la imaginación, ¿no? Todas las cosas que creamos y muchas de las cosas que festejamos y celebramos no son ciertas. Por ejemplo, vamos a celebrar la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Pero el Perú se independizó el 9 de diciembre de 1824, después de la batalla de Ayacucho. Recién los españoles firmaron el documento diciendo, ya, fuimos derrotados, nos vamos de acá. ¿No? Pero ya quedó que ese 21, pues no, el 21, el 28 de 1821, 28 de julio. Y así, ¿no? Muchas cosas a veces las damos por hechas. En mi infancia, cuando estaba en el colegio, el 23 de abril se celebraba el Día del Idioma. Y preguntaba, profesor, ¿pero por qué es el Día del Idioma? Porque el escritor más grande de la lengua española, Don Miguel de Cervantes, falleció el 23 de abril de 1616. En secundaria, igualito. Ya no celebramos el Día del Idioma, el Día de Cervantes, pero igualito. Después se conmemora ahora el Día del Libro. Se descubrió que Cervantes murió el 22 de abril, no el 23. El 23 recién aparece en el documento. Entonces, fíjense ustedes, vamos a veces celebrando cosas que no existían, ¿no? Que no estaban, pero las creímos en su momento y nos sirvieron para vivir. Continuamos. Muy bien. A ver, ese es el fin de la literatura. Entonces pasamos a la novela picaresca. Acabo de decir que España sufría de desigualdad. Como ahora Brasil, Perú, Estados Unidos, o sea, la desigualdad abunda. Los países justos, los países que no tienen tanta desigualdad, pues son escasos, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, no sé si Australia, no sé. Pero en la mayoría de países hay desigualdad. Hay un grupo de gente que tiene muchas comodidades, otras que no. Y eso se va a manifestar en la novela picaresca. A diferencia de las novelas citadas anteriores, ¿no? La novela picaresca se aleja de la idealización y opta por lo realista. Muestra de forma crítica la realidad española del Renacimiento. Destacan sobre todo las obras Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, que lo vemos acá, de Mateo Alemán. La vida del Buscón, o sea, se llama Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos, de Quevedo, y El Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara. Antes de pasar a esto, vamos a hacer una pequeña acotación. En la literatura peruana, hagan memoria de todo lo que han estudiado ustedes en cuarto y todo lo que hemos leído en el plan lector. No hay novelas de caballería, no hay novelas moriscas, no hay novelas pastoriles. La literatura peruana, la narrativa peruana peca, si es que es un pecado, yo considero que no, de ser realista. Es muy realista. Fíjense, las grandes novelas que ustedes puedan recordar, Ave sin nido, Los ríos profundos, la ciudad de los perros, El mundo se ha hecho de ajeno, todos los relatos de Ribeiro, no todos, la mayoría son realistas, describen la realidad, la critican, ¿no? La ciudad de los perros es una dura crítica al sistema educativo, ¿no? En ese colegio pasa de todo, hay abuso, hay todo, hasta crímenes que se ocultan. Entonces, a diferencia de la narrativa argentina, que tiene mucho relato de fantasía, mucho cuento fantástico, en el Perú es escaso el relato fantástico, ¿no? Piensen, cítenme un cuento fantástico. En Ribeiro tenemos doblaje, ¿no? El tipo va a las antípodas a buscar a su doble, ya. Listo. Y un par de cuentos más. Todo el resto, Gallinazo sin plumas, Al pie de la cantera, es realismo puro y duro, ¿no? Se describen las miserias, los abogados que estafan a los pobladores, no tienen dónde vivir, la muerte del hijo y los pescadores que finalmente encuentran el cadáver, o sea, la vida dura, ¿no? Difícil en el Perú. Los perros hambrientos, de Ciro Alegría, ¿no? Una sequía en el norte, ¿no? En el norte de Perú, entre La Libertad y Cajamarca, ¿no? Una vida difícil. Entonces, la narrativa peruana es realista. No será picaresca, pero es realista. Vamos a seguir entonces. Nos queda, ya perdí la cuenta de... Hasta las 11:55, ¿no? Ya, nos quedan 45 minutos entonces para terminar de explicar esto.
Muy bien. Entonces, además del realismo, o sea, la descripción de la realidad tal como esta aparece, la novela picaresca plasma al pícaro como antihéroe que vive al margen de ideales éticos, es decir, lo opuesto al caballero, mientras el caballero es honrado, valiente, decente, ¿no? Bueno, buen cristiano, porque los caballeros eran cristianos, recuerden que su escudo tenía una cruz y se iban a las cruzadas justamente a rescatar el Santo Sepulcro de manos de los infieles musulmanes. El pícaro, no tiene esos ideales éticos. Para poder vivir, roba, miente, estafa, se aprovecha de la ingenuidad de los demás. Es todo lo opuesto. Y ese es el protagonista, o sea, el antihéroe. Ya ahí empezaron los problemas con la gente de la España tradicional, que empiezan a ver mal esto, pero lo que sigue empeora la cosa. Recurre al humor y a la sátira para llamar la atención sobre polémicas situaciones sociales de aquella época. Por ejemplo, mundo actual. Las redes se han convertido en un campo de batalla horrible donde los seguidores de un partido insultan a los otros le devuelven el insulto, se descalifican. Y esto llevado también al deporte. Los del equipo tal se enfrentan a los de la barra cual y hasta terminan matándose, y no estoy exagerando, se ha producido. Entonces, digo, yo he visto en las redes unas situaciones tales ya de insulto, de bajeza, de calumnia, que yo pensé que no me iba a asquear y ya he llegado al asco. Ya desde, no, ya no quiero ver eso, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que eran muy malas, pero ahora ya me he recontraconfirmado. Muy bien. Y sin embargo, de pronto, una sola caricatura que yo he visto en algunos diarios, revela, refleja, critica más y de manera más eficiente que 1000 discusiones, argumentaciones y libros a favor de uno o del otro y por qué debemos votar por tal y por qué no debemos votar por cuál. Una caricatura punzante. O sea, la ironía y el humor es más eficiente, chicos, más eficaz que los tratados y la seriedad y indignarse, ¿cómo es posible que tú pienses esto, el otro? Tengo amigos que sus familias los han desheredado porque quieren votar por uno o por otro, etcétera. Y seguramente en sus familias también, o sus grupos de amigos, aunque no votan ustedes, ¿no? Seguramente han escuchado, han visto ese tipo de cosas. Entonces, el que utilicen ironía o humor mordaz, yo me burlo de lo, por ejemplo, Molière, las comedias, acuérdense en tercero cuando vimos el enfermo imaginario, el médico a palos, o sea, se burlaba de los médicos y los médicos protestaban, le decían al rey, ¿cómo permite su majestad que se burle de nosotros? Nada, y el otro, como el rey se divertía con las obras de Molière, quedaron ahí, fueron representadas. Entonces, muchas veces encontramos que la ironía, el humor, ¿no? Hiere más a veces, o sea, llega más a su objetivo que la seriedad, ¿no? O a veces la ira o la cólera, ¿no? Que podemos tener. Entonces, imagínense, este ingrediente, peor todavía, ¿no? A alguna gente le molestaba esta crítica social, ¿no? La historia se narra de forma autobiográfica, o sea, el autor de la obra, por ejemplo, Quevedo, dice, mi nombre es Pablo, de no sé qué, o sea, inventa y narra en primera persona como si fuera la vida de él, pero sabemos que no es Quevedo, sino que es don Pablo el que está contando. Igual, en Lazarillo de Tormes se presenta a Lázaro y dice quién es, etcétera, pero el autor no es ese personaje. Entonces muchas veces la gente se confunde y la gente dice, ya, como Arguedas nació en la sierra y fue a Lima, a Lima y lo maltrataron acá porque era motoso, hablaba como serrano y lo trataban así de serrano y despectivamente porque el Perú de esa época era muy racista, sigue siendo racista, pues nos encontramos entonces con que este personaje debe ser Arguedas, pues debe haber pasado eso a él. No, no necesariamente. Leemos Paco Yunque. Lo maltratan al pobre Paco, etcétera. Entonces, ya, Vallejo lo maltrataron. No, puede que sí, puede que no.
cuando leíamos La ciudad de los perros, ¿se acuerdan? Ah, sí, el esclavo es Vargas Llosa. Después cuando íbamos a Alberto el poeta. Ah, claro, Alberto el poeta es Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, ¿qué ha dicho? Que él es el poeta, el esclavo, el jaguar, él es todos. Es todos, todas esas personas, porque parte de sus vidas él fue plasmando de su propia vida en la vida de cada uno de sus personajes. Así que no le busquen 5 pies al gato sabiendo que tiene 4. O sea, no necesariamente las historias son autobiográficas, por más que se cuenten en primera persona, ¿no? Cuidado, no sean ingenuos. Muy bien. Dice, la unidad del argumento resulta poco sólida, ya que los episodios relatados tienen una débil relación entre sí. Como no se va a entender esto, vamos a poner un ejemplo. Cuando empezamos a leer La ciudad de los perros, nadie entendía por dónde iba, ¿no? Empieza con el sorteo de quién va a ir a robar el examen para copiarlo. Luego Alberto está buscando al jaguar para que le venda el examen de química porque el día siguiente van a tomarlo. Se cruza con el esclavo, le dice que sí, que ha visto a Cava, que ha ido justamente hacia allá. Entonces ya tenemos un testigo. El esclavo se queda castigado porque le ha pasado el plagio en el examen a Alberto, y Alberto lleva el mensaje a la chica que le gusta al esclavo para decirle que no puede ir, y termina invitándolo al cine y traicionando al amigo, ¿no? Entonces, cuando regresa ese día, miren, empieza viernes, el sábado es lo del cine, y el domingo ya estamos regresando al colegio y se entera de que han descubierto el robo y que todos los que estaban de imaginaria esa noche estaban castigados. O sea, entre ellos también el poeta. A lo largo de la obra vamos viendo intercalamientos de las historias, las infancias, etcétera, pero seguimos en la semana hasta que no soporta más el esclavo y delata a Cava. Esto trae como consecuencia que Cava sea expulsado y, por supuesto, el jaguar, el jefe del círculo, jura que va a descubrir quién es el soplón y lo va a hacer pagar. Finalmente, en unas maniobras militares, el esclavo es herido y muere. Alberto no se saca de la cabeza el hecho de haberlo traicionado y no haber tenido oportunidad para decirle, y descubre que quien había estado detrás en la formación era el jaguar. Y se le mete la idea de que el jaguar lo ha matado, porque se ha enterado, ¿no? Que ha sido él el que delató y en venganza lo ha matado. ¿Y a quién acude? A Gamboa, a la única persona respetable del colegio, y le revela eso, y Gamboa lleva a cabo las investigaciones y lo demás y comprueba que es verdad. ¿Qué se consigue al final? El director del colegio dice, no, no hagan olas, no digan nada, y no más queda, etc. Y el único que se ha comportado de manera correcta, siguiendo el reglamento, lo botan del colegio y lo mandan a la sierra. Hacia el momento en que él se está yendo, llega el jaguar con una confesión, ¿no? Porque primero lo han acusado de que sí, luego se ha dado cuenta que la gente cree que él ha delatado y por eso ha habido una requisa en todos los roperos, y entonces todos creen que es el jaguar, lo acusan de soplón, y él, para recuperar su honra, ¿no? Se quiere hacer acusar como asesino del esclavo. Eso es lo que le dice Gamboa a él: no te creo, ¿no? No te creo. Tú quieres, lo que pasa es que no te gusta que te dé el soplón y lo demás. Entonces, Vargas Llosa deja ambiguo el resultado. ¿Mató o no mató? No lo sabemos. No hay ningún momento de la novela donde quede claro eso. Además, Vargas Llosa lo ha declarado así. Entonces, ¿por qué les he contado esto que ya hemos leído? Porque si se fijan bien, cada acontecimiento tiene una razón de ser. O sea, se va justificando para llegar a la parte final. O sea, todo tiene una unidad, aunque parezca que no, ¿no? Que estamos saltando en el tiempo, etcétera. Todo tiene un sentido. En cambio, los relatos infantiles, yo también he entrado a salones de inicial, ¿se imaginan? Entonces, las historias que había que leer eran así. Como no escribían todavía, ellos le contaban la historia a su tutora y ella escribía. Entonces, yo recibía eso porque los íbamos a publicar en una revista. No es este colegio, ¿no? Es otro colegio donde yo he trabajado. Y entonces, las historias eran así. Había una vez una mamá osa que salió con su hijito osito a pasear. Y entonces salieron a la calle y se encontraron con una jirafa y le dijeron, hola jirafa, y la jirafa le dijo, hola mamá osa, y entonces se fueron juntos a la esquina y le dijo, ten cuidado para cruzar la pista, y fueron al parque. Y entonces se encontraron, es decir, es
no hay, conforme se le va ocurriendo cosas al niño, sin ninguna, ¿no? Así es esta novela. Primero, lo que le pasó con el ciego. ¡Pum! Se acabó eso. Ahora lo que le pasó con el sacristán. Ahora lo que le pasó con el hidalgo. Ahora lo que le pasó con el buldero, etc. Entonces, es decir, no hay unidad como las hay en las novelas contemporáneas, ¿no? Crónica de un muerto anunciada, desde el inicio hasta el final, es uno solo. No hay, ahora vamos a contar la historia de cómo se originó este pueblo. No hay ninguna desviación, no hay nada. Aquí, en cambio, tenemos una historia sobre otra, y puedo leer cualquiera suelta y no pasa nada. A ver, intenten eso con La ciudad de los perros. No van a entender nada, absolutamente. No van a entender nada. Por eso son tan celebradas las novelas del boom, porque son construcciones, ¿no?, muy bien elaboradas y son difíciles de elaborar. Cualquiera no hace ese tipo de cosas. Muy bien. Pero creo que es mejor porque así sabemos cómo fue en esa época. Ah, las descripciones y todo eso. Sí, claro, sí, tienes razón. Bueno, si es que a eso te referías. Bueno, continuemos. Documenta la sociedad española del siglo XVI, específicamente el modo de vida de la clase media y popular. ¿No podríamos decir lo mismo de La ciudad de los perros? Documenta la sociedad limeña de los años 50, el mambo, ¿no? Los tranvías, o sea, cosa que ya no hay, pues ya nadie baila mambo, o sea, ningún joven baila mambo ni viaja en tranvía. Entonces, estas novelas, por ser realistas, se convierten en documentos de un momento histórico, y esa es su importancia. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? Muy bien, nos queda media hora, poco más de media hora. Nada. Entramos entonces ya a Lazarillo. Brevemente. Muy bien, es la primera novela picaresca de la literatura universal. Es pionera. Fue publicada de forma anónima en el Renacimiento. ¿Y por qué? Porque hubo conflicto con la Iglesia. ¿Y por qué? Vamos a ver. Género narrativo, novela picaresca. La estructura es un prólogo redactado en primera persona por el protagonista de la novela y 7 tratados desarrollados en manera de carta, de epístola. El lenguaje resalta su escasa ornamentación, o sea, no tiene tanto adorno, no tiene tanto floro como Góngora, ¿no? Calderón, se acuerdan, ¿no? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma. Ah, no, nada, el lenguaje es directo y casi brutal. Y entonces resalta lo cotidiano, ¿no? O sea, el lenguaje cotidiano que resultaba para los lectores de aquella época. Es decir, ahora es difícil el Lazarillo porque han pasado casi 500 años y ha cambiado el idioma. Pero la gente de la época lo leía y lo entendía. Estaba escrito en lenguaje llano, no era complicado para la época. En el contenido tenemos que se muestra, el tema principal es la pobreza. El personaje se muere de hambre a lo largo de toda la novela. La pobreza, así como las diferentes nociones de honra que poseen varios de los personajes. Temas secundarios, y aquí viene el conflicto con la Iglesia, el anticlericalismo. No es que el autor directamente diga estoy en contra de los curas me parecen tales por cuales, no, sino que muestra algunos curitas no muy buenas personas que digamos. Entonces, y se muestra también la oposición entre la clase media y la clase baja, y sobre todo la violencia que hay de clases. Lo que luego ya Marx dijo lucha de clases, esas cosas, ya existía desde antes. Lo único que él hizo fue observarlas, ¿no? Las clases sociales se han enfrentado porque siempre hay intereses, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tuvo que morir gente en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, y en Chile en Chacabuco, y en Argentina en Maipú, y en Venezuela en Carabobo? ¿Por qué? Porque España no dijo, tienen ustedes razones, hijitos, tienen derecho a ser libres, les regalo la libertad. No, ustedes no, acá se someten. ¿Por qué matan a Tupac Amaru? ¿No? ¿Por qué matan a Huacaba? ¿Por qué fusilan a Melgar? Porque justamente, ¿no? Esto fue conquistado. Hay un choque de intereses. España no quiere perder sus colonias y las colonias quieren independizarse de España. Y así empezó. Estados Unidos se quiere independizar, o sea, las colonias, y Inglaterra no, y le manda un ejército y pelean.
Lincoln da libertad a los esclavos y los estados del sur dicen que no, ¿cómo nos van a quitar los esclavos? Guerra civil o guerra de secesión. En España, la guerra civil, o sea, siempre hay conflictos de intereses y hay violencia. Desgraciadamente, la historia es una colección de actos violentos, no sé si se han dado cuenta. La historia peruana, Túpac Amaru, Melgar, Olaya, María Parado de Bellido, todos muertos violentamente, fusilados, decapitados. Luego, batallas, más batallas, más batallas, más batallas, más batallas, guerra, 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 guerra. ¡Oh, caramba! ¿Qué es esto? ¿No? ¡Qué terrible! Y a nosotros no nos ha caído una bomba atómica, como a Japón, ¿no? A nosotros no nos han matado 6 millones de judíos, 20 millones de personas. O sea, no ha habido eso acá. No hemos estado en las grandes guerras. Vemos las películas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, horribles. Gaseaban a los pueblos, o sea, los contaminaban con gases tóxicos. Y en Bélgica mueren así, ¿no? Los campos de concentración, mejor no hablamos, ¿no? Ya, ahí nomás lo dejamos. Pero creo que se dan cuenta que no es que amemos la violencia, sino que desgraciadamente la historia está plagada de esto y muchas veces los derechos o la libertad se gana con violencia. Todos estos días estamos recordando esos actos violentos. Claro, para nosotros ahora son héroes, pero en esa época eran considerados delincuentes y los trataban como tal y los abucheaban en la calle y la gente decía, bien hecho, ¿por qué hace esas cosas? Esta semana reestrenaron la única serie peruana que está en Netflix, ¿no? No sé si la han visto, El Último Bastión. Y ahí se ve claramente cómo hay gente que estaba en contra de la independencia. Si yo le pregunto a cualquier peruano ahora, ¿tú estás en contra de que Perú se haya independizado? Pues, claro que no, que bien, somos libres, somos lo siempre, ¿no? De hecho, se canta, espero que con orgullo, el himno. Pero en esa época había gente que estaba en contra de eso y consideraba que aquellos que buscaban la libertad eran peligrosos y que debían ir presos y no matarlos. Entonces, los tiempos han cambiado. Si pueden ver esa serie, la están pasando todos los días a las 7 de la noche en TV Perú, véanla. Yo les he recomendado muchos programas de TV Perú, sobre todo Sucedió en el Perú, ¿se acuerdan? Les he recomendado muchas veces, lo hemos usado en clase para hablar de los escritores, de los artistas en general. No se la pierdan, está muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien adaptada, o sea, se han encontrado unas locaciones espectaculares en Magdalena, en Pueblo Libre, o sea, por ejemplo, acaba de proceder una boda ayer, ¿no? Es en la iglesia de la Magdalena, que existe, está real, tiene un altar barroco, lindo, ¿no? Lo han restaurado y todo, así que aprovechen, disfruten, porque se puede ver como una telenovela, ¿no? Hay romances y esas cosas que también son humanas, pero entre una y otra salen cosas que tienen que ver con la independencia. Muy bien, vamos terminando, jóvenes, nos quedan, entonces, a ver, ¿cuánto? ¿23 minutos, si no me equivoco? No, un poco más, 27 minutos. A ver, vamos a ver. Entonces, seguimos. El ambiente, la obra se contextualiza en las ciudades españolas de Salamanca y Toledo durante el siglo XVI. Tuvo problemas con la Inquisición, entonces, este libro. Y hasta estuvo prohibido en algún modo. La Iglesia siempre se ha defendido prohibiendo cosas, ¿no? Existe un índice, o sea, el índice de la lista de libros prohibidos por la Iglesia, ¿no? Que un católico bueno no podía leer. Como ahora ya no existe ese índice ni esa censura, ustedes tienen libertad de leer La Serie de Tormes, pero hubo una época en que no todos podían leer La Serie de Tormes. Y ahora lo venden en cualquier librería y está en el plan lector de algunos colegios. No en el nuestro, pero cualquier otro colegio tiene esto. Muy bien, tenemos los amos. El primero fue el ciego, maldito este ciego, ¿no? Lázaro vivirá un proceso educacional pervertido. O sea, cuando decimos perversión no estamos pensando solamente en sexo, ¿no? Aquí no hay sexo. No crean que hay temas sexuales en esta novela, ¿no? Sino que va a aprender, en vez de cosas positivas, negativas. Robar, estafar, mentir, es lo que aprende Lázaro con su amo, el ciego. O sea, es una educación pervertida, como la que aparece en La Ciudad de los Perros. Es decir, se les quiere enseñar heroísmo, valor, honestidad, lealtad, y lo que en el fondo están aprendiendo esos chicos es a pasarse por encima de la ley,
a mentir, a engañar, a abusar del más débil, a robar exámenes, a plagiarse. Entonces, algo está fallando, ¿no? Algo falla. Y la literatura muchas veces ha denunciado eso. Entonces, ya se imaginan cómo reaccionaba la gente. Los que estaban en contra de estas malas costumbres, entonces veían, acá hay un reflejo de la realidad. Y los que se sentían reflejados, más bien, ¿no? Entonces se molestaban, ¿no? Clérigo, un amo avaro, o sea, ya tenemos un religioso tacaño que no le daba de comer a Lázaro y guardaba el pan en un cofre con llave, y Lázaro hace un huequito por debajo y le va robando el pan y el queso, ¿no? Y el clérigo decía, pero cuando abría, pero antes había más, de repente hay un ratón por acá que se mete, y era Lázaro, ¿no? El ratón. Escudero que finge tener dinero, pero es pobre. Hay mucha gente que no tiene plata, pero se viste bien, trata de aparentar que es rica. Hay una serie que estoy volviendo a ver en televisión que se llama Los Vecinos, o algo así, donde hay una vecina que siempre se da aires de grandeza, ¿no? Que tiene mucha plata y en realidad no paga ni sus deudas, ¿no? No pasa nada. Entonces, así hay, ¿no? Hay gente así, ¿no? Que quiere aparentar tener lo que en realidad no tiene, ¿no? Pero bueno, entonces hay una crítica ahí, ¿no? En esa obra. Bien, el fraile, cura sospechosamente cercano a varias mujeres, no voy a hacer comentarios, ya se imaginan. Buldero, o sea, el que vendía bulas, vendía indulgencias. El Vaticano vendía indulgencias para, con esa plata, indulgencia que era un perdón, o sea, se iba a ir al cielo, no importa que seas pecador, si pagas, te vas al cielo. Y con esa plata construyó la iglesia de San Pedro. Recuerden que eso fue motivo de cisma, de ruptura. Lutero rompe con la iglesia, por eso. Y entonces el buldero vendía bulas, vendía este tipo de perdones. Pintor de panderos, pintor de panderetas. La salida dedica solo 2 líneas, así que pasamos al capellán. Miren, muchos religiosos, ¿no? Por eso la iglesia se puso saltona. Le permite al protagonista tener por primera vez una mejora económica e inclusive ahorrar. El alguacil, Lázaro, abandona este trabajo rápidamente porque perseguir delincuentes resultó ser algo muy peligroso, claro, ¿no? Y el último es el arcipreste religioso, otra vez, que posibilita el pecado de Lázaro. Es decir, pues se casó con disque criada, ha dicho cura. El disque significa, dicen que, pero yo no lo creo. O sea, que si no era una criada, ¿qué podría ser? Mejor lo dejamos ahí nomás, ¿no? Y a partir de ahí, él se establece y se regenera y escribe su historia y se la dedica al personaje con el cual o al cual supuestamente le está mandando esta carta. La dificultad va a ser el lenguaje. Usaba poner un jarrillo de vino cuando comíamos y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornaba a su lugar. Mas duróme, acá hay un error, duróme poco, que en los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo nunca después desamparaba el jarro. Nadie está entendiendo nada. Mas no había piedra imán que hacía trajese así como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del jarro chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Traducción. Él se servía vino en su jarro y yo me tomaba 2 sorbos, o sea, le daba un par de besos callados. O sea, no hacía ruido y tornaba a los lugares, o sea, regresaba al sitio donde lo había dejado, ¿no? Pero cuando se dio cuenta, el ciego, ¿no? No dejaba de cuidarse, no se apartaba en ningún momento. Entonces, con una pajilla, con una cañita, diríamos nosotros, ¿no? Le sorbía el vino. Cuando el ciego se dio cuenta, ponía la mano encima y tapaba todo. Entonces, ¿qué hizo? Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y de en adelante asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con la mano. O sea, imaginen ahí en ese momento, aunque no se ve muy bien, entre las piernas ponía su jarro para que nadie se lo quitara y la boca, o sea, la parte de arriba del jarro, él la tapaba con la mano. Así que no había manera de que él metiera la pajita para sorber. ¿Qué hizo? Miren lo que hizo. Yo, viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle un agujero sotil
y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entraba entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos y al calor de ella luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destillarme en la boca. Cuando el pobreto iba a beber no hallaba nada, espantaba, se maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía hacer. Traducción. Lo que hice fue agarrar el jarro cuando él ya lo tenía vacío y le hice un huequito, un agujero sutil, un huequito y lo tapé con cera, la cera de vela, lo tapé. Y entonces, cuando él llenaba el vaso de vino, ¿no? Y se sentaba y ponía el vaso entre las piernas y tapaba con la mano, como hacía frío, se ponían cerca de la chimenea. Y el calor hacía que se derritiera la cera con la cual había taponeado la base del jarro. El chico se metía entre las piernas, ¿no? Se acostaba, digamos, debajo de la silla y cuando se derretía la cera empezaba a gotear el vino y él con la boca abierta se iba tomando todo. Cuando el ciego iba a tomar el vino ya no había nada. Pero si lo he tapado con mi mano, lo he protegido. Él nunca descubrió el asunto de cómo Lázaro usaba trampas. ¿Se entiende lo que es el antihéroe entonces? ¿No? Pues es un personaje que por sobrevivir comete delitos, en el fondo, ¿no? Estos son delitos menores, pero luego pasa a delitos mayores. En fin, hasta acá. El que quiera leer la obra puede leerla, no está prohibida. Así que, muy bien, nos quedan 20 minutos, vamos a dedicarlos a un libro que ya por demás es conocido, Don Quijote de la Mancha. Bueno, ya saben que Cervantes recibe el nombre del Manco de Lepanto. Miren, tenía 23 años, va a la batalla y le cae un arcabuzazo en el pecho y en el brazo izquierdo y se le paralizó, o sea, ya no pudo usarlo, se le quedó como colgando, como una manga vacía. Y por eso lo llaman el Manco de Lepanto. Para compensar su desgracia, le escriben una recomendación para un noble, ¿no? Para que le dé trabajo, y estaba de regreso ya hacia España y un barco pirata de los berberiscos los capturan y al ver el documento dice, este debe ser pues un personaje importante y piden el más alto rescate por él. Pero como era muy pobre, no hubo quien le pagara. Estuvo 5 años preso en Argel, casi lo venden como esclavo a Estambul, hasta que vinieron unos monjes que habían hecho una colecta y pagaron por él, los monjes trinitarios. Muy bien, fue narrador, fue poeta y fue autor dramático. Escribió, su primera novela es una novela pastoril, La Galatea, no la lean, muy aburrido. Su última novela son los trabajos de Persiles y Segismunda, que, pobrecito él, estaba convencido de que esa era la obra que le iba a dar la fama y la inmortalidad y el mundo iba a recordar su nombre por una novela como esta. Él no tenía ni idea que en Don Quijote había escrito una novela extraordinaria. Él creía que era un divertimento, una cosa sin mucha importancia, y murió sin saber que iba a ser el hombre inmortal a través de su obra, de Don Quijote. Muy bien. Las novelas ejemplares son una colección de 12 novelas breves muy buenas. Aquí se menciona una nada más, Rinconete y Cortadillo, pero hay una que se llama El licenciado Vidriera, un tipo que lo embrujan y se cree hecho de vidrio, así que él teme quebrarse. Y a partir de ahí, pues pasan una serie de situaciones raras. Y otra que me gusta, obviamente por mi mascota, se llama El coloquio de los perros, ¿no? 2 perros son expulsados de un hospicio y descubren que tienen habla. Así que uno le cuenta la historia al otro, con la condición de que al día siguiente, al revés, cambien de turno. Pero a la mañana siguiente, después de toda la historia que ha contado uno de ellos, Cipión y Berganza son los perros, descubren que han perdido el habla y han vuelto a los ladridos y ya nos quedamos sin saber cuál es la historia del otro perro. Viaje del Parnaso es un libro que recoge sus poemas. No era malo como poeta, pero como era mejor como narrador, ya quedó opacada la imagen de poeta, ¿no? Justamente en el primer capítulo de El último bastión, la serie que les estoy recomendando, aparecen unos titiriteros
y anuncian que van a poner la obra de Cervantes, El retablo de las maravillas. Hasta que un español que estaba en el público dice, pero esto no es Cervantes, ¿no? Esto no es escrito, porque ellos habían metido en su cosecha frases que en esa época eran consideradas, pues, peligrosas, subversivas, porque se hablaba de la libertad, la llegada de San Martín, ¿no? Entonces, bueno, es un sainete, o sea, es una pieza teatral graciosa, breve. Muy bien. Y ahora sí vamos a Don Quijote. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Nada, nada de nada. Muy bien. Vamos terminando entonces. Nos quedan 15 minutos para terminar nuestra clase. Muy bien. Originalmente fue concebida como una parodia de las novelas caballería, una burla. Por eso no le debe importancia a Cervantes a su propia obra. Es una obra barroca. ¿Por qué es barroca? Bueno, ¿se acuerdan de esto? Las Meninas de Velázquez. Yo dije alguna vez cuando presenté este cuadro que este es un cuadro barroco. ¿Por qué? Porque nos plantea un serio problema filosófico. El cuadro muestra a Velázquez pintando un cuadro, mientras al costado la infanta, hija de los reyes que se reflejan en este espejo y que son los modelos que está pintando Velázquez, mientras juegan acompañado de las muchachas, las meninas, y hay una serie de personajes, etcétera, ¿no? Una serie de cuadros. Y entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos después de ver esto es, ¿y quién pintó este cuadro? Ustedes me dirán Velázquez. No, pero Velázquez está aquí pintado. O sea, alguien pintó a Velázquez. Me dicen, no, había un espejo enfrente y así se pintó Velázquez. No, el espejo, o sea, las personas que estaban ahí eran los reyes. Ah, entonces fueron los reyes que pintaron. No, no eran pintores. ¿Quién pintó este cuadro? Ahí tenemos un desdoblamiento y nos crea un conflicto. Sí, ¿verdad? ¿Quién pintó esto? Porque era alguien que estaba viendo a Velázquez pintar con su paleta de colores y lo demás. En Hamlet, si se acuerdan, en Hamlet han matado al rey Claudio y el fantasma se aparece y le revela a su hijo Hamlet que ha sido asesinado. ¿Qué hace Hamlet para descubrir al asesino, que es Claudio, porque es el rey? Pide a una compañía de teatro que ha llegado para que represente una obra que él escribe, y es la propia representación de la muerte del padre, ante la cual reacciona Claudio de una manera totalmente culpable, ¿no? Entonces así descubre Hamlet. Entonces tenemos teatro dentro del teatro. Entonces Shakespeare escribe una obra de teatro donde hay alguien que escribe una obra de teatro y se la da a unos actores para que representen eso ante los actores que están representando a su vez una obra de teatro. Abismo, espejos. Eso es barroco. Entonces, ¿por qué es barroco esto? Vamos a verlo. Obra narrativa, novela, fue publicada en dos partes separadas. La primera parte consta de 52 capítulos y la segunda de 74 capítulos. Hay una mezcla de un lenguaje señorial. Don Quijote habla como un hidalgo, que lo es, o sea, es un noble caballero, y una mezcla de señorial con coloquial. Sancho es un villano, o sea, un habitante, es un campesino, ¿no? No tiene cultura, habla con refranes, con giros populares, ¿no? Y muchas veces no entiende lo que Don Quijote dice. A lo largo de la novela hay una serie de bromas y de chistes donde Don Quijote está hablando una cosa y Sancho está entendiendo otra, porque su léxico no es tan grande. Y este es el estilo de toda la novela. Hay un narrador omnisciente, sabe todo lo que pasa, está pasando, pasará, pasó en tiempos antiguos, etcétera, que va narrando esta historia. Sobre el contenido, tenemos, ya ustedes lo han indicado,
¿no? Don Quijote representa el idealismo, y es una lucha entre el idealismo y el materialismo de Sancho y de la gente que lo rodea, porque todos los personajes en Don Quijote son unos acomodados, es gente que está cómodamente instalada en la vida, ¿no? Y no entiende que alguien pueda arriesgar la suya a cambio de nada, porque la gente en esa época lo hacía todo por dinero. Bueno, en esta época también, ¿no? Muy pocos son idealistas, y de ahí la importancia de Don Quijote como un luchador por la justicia, ¿no? Personajes. ¿Por qué es barroca esta novela? Porque Don Quijote, Don Cervantes al inicio dice en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, y menciona, se vivió un hidalgo, y dice, decían que se llamaba Quesada, Quijana, etc. O sea, duda, pero si él es el autor de la obra, ¿por qué no lo llama directamente de una manera? Porque crea la falsa sensación de que en verdad él está contando algo que le han contado a él y que a él no le consta. Y Sancho Panza y la pastora, la aldeana Aldonza Lorenzo, que en la imaginación afiebrada de Don Quijote es la dama Dulcinea del Toboso, ¿no? Muy bien. Sansón Carrasco, que lo hace volver, y bueno, en fin. Entonces, ha leído muchos libros de caballería, no ha dormido, no comía, pierde la razón y sale en búsqueda de aventuras, ¿no? En la primera parte. En una segunda salida se acompaña de Sancho, bueno, y en la parte 2, incitado por el bachiller Sansón Carrasco, el Quijote sale a vivir nuevas aventuras. Pero ¿por qué lo lanzan? Para hacerle caer, ¿no? Sansón Carrasco se va a disfrazar y si lo derrota, lo va a obligar a volver, pero pierde. O sea, está disfrazado de caballero de los espejos, pero es vencido por Don Quijote. Luego se disfraza de caballero de la Blanca Luna y triunfa. Derrotado entonces Don Quijote tiene que cumplir su promesa y volver, donde recupera la razón y muere en su lecho. Y mientras que recupera la razón, Sancho, que era el materialista, se ha vuelto idealista y sigue, ¿no? Los contrapuntos, ¿no? Que se ha vuelto un idealista, lo contradice. Y finalmente fallece. Sin embargo, en algún momento de sus aventuras, cuando ustedes lean se van a encontrar con ese momento, yo estaba leyendo así de lo más tranquilo y Don Quijote se va a enfrentar a alguien y se enfrentan, los caballos van así corriendo, ¿no? Y él levanta su lance y ya va a hacerlo y se congela. El relato dice, bueno, hasta aquí la historia que estábamos leyendo, o sea, y se le atribuye, él dice luego que encuentra el manuscrito hecho por un tal Cide Hamete Benengeli. O sea, él dice, yo no soy el autor es Cide Hamete Benengeli. Pero uno investiga y no existió Cide Hamete Benengeli. Es decir, Cervantes inventa un narrador que está narrando una historia que otro ha narrado. Espejos, abismo, barroco. El barroco nos hace cuestionar la realidad, repensar si está bien o no. En otro momento, ¿no? Quijote le recrimina a Sancho y le dice, pero cuídate tú, ¿no? Cuídate tú de lo que estemos haciendo, porque habrá un tiempo en que se conozcan nuestras hazañas, ¿no? Nuestras historias, y se lea todo lo que hicimos. Entonces Sancho, que es un ingenio, dice, ¿pero quién? ¿Alguien podría estar leyendo esto que estamos diciendo nosotros? Sí, Sancho, y hasta lo que tú pienses podría estar leyendo. Entonces, fíjense ustedes que yo estoy leyendo un libro donde un personaje le dice a otro que va a ser leído por mí. O sea, se está hablando de mí. Yo estoy leyendo lo que está diciendo este personaje. Entonces, otra vez, es muy barroco todo esto y muy moderno. Muy bien, nos quedan 7 minutos. Vamos a la parte ya final, ¿no? Aquí tenemos las aventuras. Fue publicada en 2 partes. En la primera parte tenemos la primera salida solo y la segunda salida ya con Sancho y donde ocurre la famosa escena de los molinos de viento, ¿no? Muy bien. En la segunda parte, que es la tercera salida, va al Toboso a buscar a Dulcinea. Pero por supuesto, no existe solamente en su imaginación. Pero él la trata como una dama y ella, que es una humilde campesina, nunca ha sido tratada así, ¿no? Bueno, intentará liberar y derrotar a leones, vencido por el caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco, ¿no? Aquí
tenemos el momento en que él se confunde, él piensa que son ejércitos, estas ovejas, y termina muy mal parado. ¿Ves aquella polvareda, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército. Pero estáme atento, que te quiero dar cuenta de los caballeros principales en estos ejércitos. Pusiéronse sobre una loma desde la cual se veían bien las dos manadas que a Don Quijote se le hicieron ejército. Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, llevado de su nunca vista locura. Sancho Panza, de cuando en cuando, volvía la cabeza a ver si veía a los caballeros que su amo nombraba. Y como no descubría a ninguno, le dijo: Señor, ni gigante ni caballero, yo no los veo. ¿Cómo dices eso? Respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, los tambores? No oigo, respondió Sancho, sino balidos de ovejas y carneros. Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos. Y diciendo esto, puesta la lanza en riste, bajó de la costezuela como un rayo. Diole voces Sancho: vuélvase, señor Don Quijote, que son carneros y ovejas las que va a embestir, vuélvase, ¿qué locura es esta? Ahí vemos entonces este choque entre la realidad y la fantasía, ¿no? Quijote siempre está viendo cosas raras, pues, ¿no? Que no están. Ahí hay algunos ejercicios sobre los diálogos y para copiar en su cuaderno el resumen de Lazarillo y el resumen de la salida de Don Quijote. Vamos a terminar. Bueno, yo he empezado esta clase, los que se conectaron temprano, puse un ballet, puse una ópera, quise poner la película en ruso, ahí en inglés, Don Quijote hablando en inglés y lo demás, pero en Broadway estrenaron una obra basada en Don Quijote, con mucho éxito, The Man of La Mancha, y fue llevada al cine, con Peter O'Toole, que era un actor irlandés que se volvió famoso por ser Lawrence de Arabia, y con la actriz italiana más famosa quizás de la época, aún vive, Sofía Loren. Entonces vamos a ver el momento final, ¿no? Donde Aldonza no entiende lo que está pasando y Quijote le explica. Entonces, con una canción. La canción se llama El sueño imposible y es una declaración de principios de por qué hacía las cosas que hacía Don Quijote. Entonces, vamos a ver El hombre de la Mancha, El sueño imposible. A ver, vamos a ver. Y en inglés voy a buscar uno que, perdón, imágenes, no, videos, a ver. A ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Y con esto terminamos la clase. Tenemos 3 minutos entonces hasta el final. Esto dura 2 minutos. A ver, vamos a ver. Añoro, sé porque no había... Ahí está el Don San Lorenzo. The mission of each true knight is duty. Nay, is privilege. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not flow, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how close, no matter how far, to fight for the right without question or force, to be with
That my heart will lie peaceful and calm when I lay to my rest. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage. The unreachable Estos tiempos jóvenes necesitan Quijotes, gente que luche por ideales, que busquen lo imposible. Y los dejo entonces con este ejemplo de Don Quijote,